5. Revisión de la literatura y fundamentación teórica. Objetivo. Determinar lo que es un marco teórico, el proceso a seguir para su formulación y su utilidad en la investigación. Contenido. 1. Revisión de la literatura. 2. Antecedentes. 3. Cómo escribir la revisión de la literatura. 4. El marco teórico. Conocimientos sobre el tema de estudio. Variables. Hipótesis. 5. Proceso de construcción del marco teórico. 5.1 Revisión de literatura. Revisar literatura entraña identificar, elegir, analizar críticamente e informar sobre datos ya existentes acerca del tema que interesa. Consiste en localizar y resumir la información existente acerca de un problema. Debe tenerse en cuenta la pertinencia y la calidad y no la cantidad al elegir citas bibliográficas para revisar la literatura. El propósito consiste en, 1. Ampliar conocimientos, 2. Evitar fallas de planeación, 3. Utilizar diseños adecuados, y 4. Seleccionar o modificar instrumentos. Funciones de la revisión de literatura. Fuente para ideas de investigación. Ayuda a formular o aclarar un problema de investigación, su forma de enfocarlo. Orientación a lo que ya se sabe. Se entera de lo que se ha dicho en el campo, evitando duplicaciones innecesarias. Permite identificar estudios previos. Provisión de un contexto conceptual. Brinda un contexto conceptual o un marco para el investigador. Información sobre el enfoque de la investigación. Ayuda a definir la practicabilidad del estudio al conocer trabajos previos. Puede ser útil para proporcionar sugerencias metodológicas. Clasificación de las fuentes. Atendiendo a la naturaleza de los datos, las fuentes pueden ser hechos, estadísticas, descubrimientos o resultados. Teoría o interpretación. Métodos de investigación y procedimientos. Opiniones, nociones, puntos de vista o comentarios personales. Anécdotas, impresiones sobre un acontecimiento o una situación particular o narraciones de incidentes o situaciones. Según el origen de los datos, las fuentes se clasifican en fuente primaria, cuando se trata de un escrito personal referente a las propias experiencias, investigaciones y resultados. Es la descripción original de un estudio preparada por el investigador que lo efectuó. Corresponde a información de primera mano. El autor escribe información a partir de una experiencia personal. Se determina por la proximidad en términos de tiempo, lugar y circunstancia del autor respecto al material que está escribiendo. Es el informe de alguien que ha observado los sucesos por sí mismo. Fuente secundaria, escrito acumulativo referente a las experiencias y teorías de otros autores. Es la descripción del estudio por una persona que no participó en la investigación, o diferente del investigador original. El autor obtiene la información a través de otra persona, libro o material. Organización de la revisión. Se debe reflexionar antes de comenzar a escribir y elaborar una estructura de modo que la presentación tenga organización significante y comprensible. Trabajar a partir de un bosquejo, escrito, para revisiones largas, o un esquema mental para revisiones cortas. La literatura debe enlazarse de alguna manera significativa y presentarse de forma tal que surja de manera clara el fundamento lógico para el estudio. La revisión no debe ser una sucesión de citas o resúmenes. Identificar los temas principales y su orden de presentación. Revisar las notas, organizar y resumir las citas bibliográficas. Determinar el lugar en que encaja cada cita. Es menester señalar lo que se ha estudiado hasta la fecha, qué tan adecuados o confiables son estos estudios, qué lagunas hay en el conjunto actual de la investigación y qué aportación hará el nuevo estudio. Estudios que tienen aplicación particular al tema de investigación deben describirse en detalle, incluyendo información acerca de la muestra, procedimientos de acopio de datos, observaciones y conclusiones. Otros estudios menos significativos no requieren descripción detallada. Informes que brindan resultados equivalentes pueden agruparse y resumirse brevemente. No se deben ignorar deliberadamente los estudios que contradicen nuestras hipótesis o planteamientos. Terminar la revisión con un resumen crítico acerca de la amplitud y la confiabilidad de la información sobre el tema.
5.2 Antecedentes. Consiste en exponer la forma en que la investigación planeada se apoya en otras ya hechas en ese terreno. Debe reforzar los argumentos del autor en cuanto a la importancia del estudio. Orientará al lector sobre lo que ya se conoce del problema, e indicará la forma en que la investigación aumentará los conocimientos. Debe incluir comentario de estudios muy selectivos que guarden relación neta con las metas del proyecto propuesto, evitar rellenar con cientos de referencias de escaso interés. Exponer fallas técnicas, organizar y sintetizar materiales, identificar deficiencias en los conocimientos, y elaborar una base conceptual del estudio. Los antecedentes también se refieren a los desarrollos previos de carácter científico o tecnológico, a las circunstancias internas o externas a la entidad proponente que dieron lugar a su formulación o a la conclusión de que su realización es necesaria y conveniente, si es etapa subsiguiente de otro proyecto o hace parte de un programa más amplio. 5.3 Cómo escribir la revisión de la literatura. 1. Organización de la revisión. Trabajar a partir de un bosquejo. Reflexionar antes de escribir, definir estructura para una organización significativa y comprensible. Identificar los temas principales y su orden de presentación. Revisar notas y decidir en qué lugar del bosquejo encaja. 2. Contenido de la revisión. Fundamento lógico para el estudio. Estudios de aplicación particular al tema de investigación se describen en detalle, muestra, procedimiento de acopio de datos, observaciones y conclusiones. Informes que brindan resultados equivalentes se agrupan y resumen. Parafrasear y resumir en el lenguaje propio. Denotar consideración por la importancia del material respecto del problema. Ser lo más objetiva posible. Terminar con un resumen o panorama del problema que se estudia, que se ha estudiado, qué tan adecuadas son las investigaciones, qué lagunas se presentan, demostrar la necesidad del estudio que se planea realizar. 3. Estilo de la revisión. Adoptar un lenguaje de carácter tentativo o provisional al presentar la revisión. Ninguna hipótesis o teoría puede comprobarse o rechazarse concluyentemente por pruebas empíricas. Evitar en cuanto sea posible las fuentes de opiniones, puntos de vista y generalizaciones. 5.4 El marco teórico. El proceso de construcción de teoría o fase de conceptualización del proyecto, al que también se denomina referente conceptual, está encaminado a desarrollar un contexto conceptual amplio en el cual se ubique el problema. Este referente conceptual tiene la función de dar al investigador una perspectiva acerca del problema, necesaria para interpretar los resultados del estudio. Solo dentro de este contexto cobrarán sentido y se constituirán en aportes al conocimiento las observaciones que se efectúen en el proyecto. La creación de un referente conceptual implica la creación de conceptos, los cuales son símbolos de los fenómenos que han sido abstraídos de la realidad de la cual hacen parte. Es de aclarar que los conceptos no son los fenómenos en sí. Los conceptos toman significado puestos en un marco de referencia en un sistema teórico. El hecho y el concepto se aproximan en la medida en que ambos son abstracciones, no son el fenómeno, se diferencian en que los conceptos simbolizan las relaciones empíricas y los hechos se afirman como una relación entre conceptos. Un hecho es una construcción lógica de conceptos. La conceptualización consiste en abstraer y generalizar impresiones de los sentidos. Los conceptos de la ciencia tienen que ser comunicables mediante la aclaración de los elementos que los construyen. Este es el proceso capital de la definición, la cual es fundamental para el problema general de la conceptualización. Las definiciones facilitan la comunicación entre las ciencias. El marco teórico representa la descripción, explicación y análisis, en un plano teórico, del problema central que trata la investigación. Proporciona los principios teóricos y conceptos sustentadores del trabajo de investigación. El marco teórico amplía la descripción y análisis del problema de estudio planteado. Orienta hacia la organización de datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías existentes. Integra la teoría con la investigación. Su objetivo es ubicar el problema y el resultado de su análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes, y orientar, en general, todo el proceso de investigación.
El marco teórico ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas. Teoría. El objetivo fundamental de un proyecto de investigación es la construcción de teoría. El marco teórico o referente conceptual en el contexto del proceso de investigación lleva inmersa la teoría, la cual está en el punto de partida de la investigación y cumple tres funciones centrales. Permite la construcción del objeto de estudio, da sus referencias técnicas y permite constituirlo como algo real o significativo. La orientación de las características metodológicas del proyecto, pues orienta la investigación en cuanto define el modo particular de acercamiento al objeto, la selección de tópicos que se quieren aprehender en el mismo, y la forma de organizar la información para su análisis ulterior. La interpretación de la información, define directrices de análisis, establece límites del significado de los datos y facilita su lectura. La teoría se define como una abstracción o generalización de un fenómeno concreto ya probado, que sirve como explicación de este. Es una generalización abstracta que presenta una explicación sistemática acerca de las relaciones entre fenómenos. Las teorías incorporan principios para explicar, predecir y controlar fenómenos. Construcción intelectual que aparece como resultado del trabajo científico. Actividad propia del espíritu, distinta de la praxis, hacer, obrar. Las teorías en la ciencia moderna tienen como intención compendiar y sintetizar el pensamiento existente a fin de proveer explicaciones de los hechos observados así como de sus relaciones y predecir la ocurrencia de hechos y relaciones aún no observadas, en base a los principios explicatorios incorporados en la teoría. Celtis, Yaoda. Métodos de investigación en las relaciones sociales. Finalidades. Las teorías ayudan a resumir conocimientos existentes en sistemas coherentes. Proporciona una explicación de los acontecimientos observados y sus relaciones. Proporciona un marco para predecir y, a su vez, controlar la aparición de los fenómenos. Estimula nueva investigación al ofrecer dirección e impulso y explicar el carácter de las relaciones entre variables. No todo trabajo de investigación exige un marco teórico. Tal es el caso de los trabajos descriptivos, puesto que son un primer paso a la modificación, aclaración o complementación de una teoría. En este caso el marco teórico puede ser reemplazado por una completa y organizada presentación de la revisión de literatura. En cambio es una exigencia en un trabajo investigativo de evaluación. 5.5 Pasos para la construcción del marco teórico. La construcción del referente conceptual debe superar la simple revisión bibliográfica y la exposición de síntesis de otros escritos para trascender a un proceso crítico y creativo que involucra la detección de una serie temáticas que guardan relaciones teóricas entre sí y que deben ser analizadas y argumentadas a partir de la tradición teórica y de sus mediciones en la práctica social. El conocimiento científico se construye a partir de una búsqueda rigurosa. Esta búsqueda exige actividades de reflexión, inducción, deducción, interpretación y crítica, establecida mediante mecanismos de confrontación y validación sistemáticos que aseguran su legitimidad y la posibilidad de contraste. Paso 1. Identificación de los elementos teóricos necesarios para fundamentar el problema. Para orientar el proceso de revisión de literatura es necesario que sobre la base del problema y objetivo se identifiquen los elementos, factores y aspectos pertinentes para fundamentar el problema. De esta revisión se extraen resultados de las diferentes teorías, investigaciones y datos estadísticos, que a juicio del investigador estén relacionados con el problema en estudio y sus objetivos. Esto es lo que anteriormente se ha llamado conocimiento del tema de estudio. Paso 2. Selección de las variables principales, o sea, los elementos más importantes para el estudio del problema. Sobre la base de los elementos teóricos planteados en el paso 1 y a la revisión de la literatura se procede a la selección de las variables central y secundarias del tema que se está estudiando. La variable central se refiere básicamente al problema, y constituye la variable dependiente. Las secundarias son aquellas que ayudan a explicar y analizar el problema y se denominan variables independientes. Paso 3. Identificar las relaciones entre variables y enunciar las hipótesis. Una vez que se hace la selección de variables principales es necesario postular las hipótesis,
Describir las relaciones entre las variables identificadas. Estas hipótesis contienen las suposiciones, proposiciones, explicaciones y respuestas a hechos y fenómenos del problema. Paso 4. Esquematizar las relaciones entre variables. Sobre la base de las relaciones de las variables traducidas en las hipótesis planteadas, el paso que sigue corresponde a la construcción del esquema de relaciones. Esto ayuda al investigador a tener una visión de conjunto de las relaciones, y facilita la elaboración del marco teórico. Paso 5. Elaborar el marco teórico. De acuerdo con todos los pasos anteriores, se procede a la organización del material para la elaboración del marco teórico. Se puede iniciar con la descripción general del problema y los elementos teóricos relativos al mismo. A continuación puede incluirse las variables conceptuales explicando ampliamente la relación planteada en las hipótesis. Estas pueden ser redactadas en un estilo expositivo y no de manera esquemática. El esquema de relaciones establecido, paso 4, puede ser incluido como parte del marco teórico, si el investigador lo considera necesario o si contribuye a aclarar el marco teórico. Sugerencias bibliográficas. Hernández Sampieri, Roberto, Baptista Lucio, Pilar y Fernández Collado, Carlos. Metodología de la investigación. Quinta Editorial México, McGraw-Hill, 2010. Capítulo 4. Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Pág 50 a 75.